tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Y estoy con Barbarita, pero no con la Bárbara Bustamante, porque está por otros lares, está ahí en Madrid. Así que estoy nuevamente con Bárbara Giangrandi. ¿Cómo estás, Barbarita? Hola, Maida, muy bien, ¿y tú? Bien, yo tengo puras Bárbaras. Puras Bárbaras, sí. Espléndida. Sí, además que Sí. no se te confunden. No, Sí. claro, queda como en la misma presentación. Sí. Estoy con la Barbarita. Bárbara. Así que, bueno, bienvenida nuevamente aquí a nuestro programa. Vamos a viajar en el tiempo. ¿Estás listas para irte al pasado? Listísima. Y este personaje a mí me fascina. Vi la película hace poquito, así que estoy como súper empapada de Charles Darwin. Wow. ¿Y Sí. cuál de las películas viste? La ¿Creation? duda de Creation, sí. Creation, sí. La tuve que ver lamentablemente en españolísimo en YouTube porque no la encontré en inglés, pero linda No, la y película. Paul Bettany, o sea, Sí. hablando en españolísimo, Terrible, un pecado terrible. mortal. No, sufrí, pero tenía que verla. Sí, así es muy que, buena. sí, muy buena. Y tengo muchas dudas y muchas preguntas sobre Darwin, así que no sé cómo empezamos. ¿Qué Bueno, empezamos? a ver, primero tenemos que viajar Situarlo. a la época victoriana. Un personaje que va a nacer en Shrewsbury, en el fondo norte de Inglaterra, frontera con Gales, un pueblo muy bonito, una familia importante, porque vamos a ver que por la parte del abuelo, el abuelo era uno de los hombres, un mercante muy importante, más que mercante, en el fondo un productor del siglo XVIII, que es Wedgwood. Y El de ojo las que tacitas. Claro, él La inventa porcelana. el China, como dicen los británicos. Pero Wedgwood es un hombre que transforma todo lo que es el negocio y los negocios. Es el primer hombre que tiene un sentido de marketing propiamente tal. Y básicamente invierte en, podríamos decir, en términos muy modernos, en influencers. Él le Pero vende... grandes influencers. Pero grandes porque usa influencers. A Claro, Catalina la Grande. A la reina Ana y a la Catalina la Grande, pero la Catalina la Grande pidió una loza que tuviese cada una de las piezas distintas. Y nadie se la quería hacer porque no era negocio, o sea, imposible. ¿A Costosísimo, cuánto se claro, lo tenéis sí. que vender? Pero Wedgwood decidió invertir. En el fondo, ir para atrás y mandarle la loza. Que ojo, cuando vaya al Hermitage, no al Hermitage, al Palacio de Caterina en Charcot-y-Seló, yo sabía que estaba ahí, pues entonces le pregunto a una de las guías, le dije, yo necesito ver la loza de Wedgwood. Y está, bella. Bueno, Y tiene un nombre curioso, porque es algo de la rana, que tiene un monito que ella le quiso poner a la tacita. Sí, sí. pero todas las tacitas son Todas distintas. distintos O sea, colores. y eso significa cero producción en serie, pues. Claro. Implica absolutamente producción artesanal. O sea, eso era una colección solamente para ella. Catalina. Claro. Exacto. Pero después de eso y de perder esa plata, todas las mujeres querían tener lo mismo. O sea, es el objetivo del influencer. Porque el influencer hoy día, si ella lo usa, yo también lo quiero. Claro. Y eso, el primero en entenderlo es este hombre. Entonces, la familia de Darwin es una familia de plata. Aparte. Del lado de estos son los Wedgwood y del lado Darwin también entiendo que son... Sí, Erasmus era el abuelo. Había escrito un libro que se llama Zoonomía, donde tenía interés en el mundo, digamos, zoológico, y ya en el ambiente había ciertas ideas de evolución, aunque todavía no podíamos afirmar la teoría como probablemente tal. O sea, familia de intereses, pero claro, él va a estudiar primero para estudiar medicina, Edimburgo, y posteriormente pastor. Pero la medicina entiendo que no le gustaba mucho ni la sangre, ni las clases, ni nada, y es ahí cuando aprende taxidermia o después aprende taxidermia. Aprende taxidermia en... Que le va a servir mucho después en sus por viajes para supuesto. poder mandar las cosas. Imagínate quedar en el barco con un zorrito durante 5 años. O Es sea, hediondo. y no es menor, pero Sí. además los vestigios de haber sido hediondo igual. También, pero mandaba todo el rato Darwin. Sí. Otway era el que estaba a cargo, si no me equivoco, de mandarle las cosas de vuelta. O sea, porque si no, no cabía... O sea, hubiese tenido que tener su propio beagle al lado. Por supuesto, por supuesto. Pero claro, en Edimburgo era, y hay que entender aquí nuevamente, en el marco de la Ilustración escocesa, que es un movimiento tremendamente importante. Escocia, que es un país pequeño, piensa tú que hoy día Escocia tiene 5 millones de habitantes hoy. Ahora, el mayor producto de exportación de Escocia son escoceses, por lo tanto hay más escoceses fuera que dentro. Pero tenía 4 universidades, mientras que
Inglaterra tenía 2, Oxford y Cambridge, y digamos Escocia tenía Edimburgo, Glasgow, St Andrew y Aberdeen. Y él va a ir a Edimburgo, que es la cuna del mundo de la medicina. Ahí estaba Munro, y de Munro, que es un doctor muy famoso, que es como el primero más importante y emblemático del estudio y de la enseñanza de la medicina. Y de ahí vienen también, en el fondo, los hermanos Hunter, que todos ejercían, o varios de ellos ejercían en Londres, pero eran todos escoceses. Entonces va a ir a estudiar allá. Y claro, ahí va a aprender taxidermia, de hecho con un hombre, digamos, de color que había sido esclavo, que es el que le va a enseñar. Pero de ahí va a ir a Cambridge. Y en Cambridge va a ir a estudiar para ser pastor, pero ahí también va a conocer y se va a interesar en digamos, el estudio de los insectos. Y era coleccionista. Y ahí conoce a... Pero él dice... Darwin dice en su autobiografía que desde chiquitito él tenía este interés en coleccionar cositas. Es que, a ver... Más que escarabajo, o sea, que todo, como coleccionar cosas, mirar cosas. A ver, yo tengo una chaqueta que es de un mundo distinto, que es la chaqueta de la parte de educación. Y en la teoría de la educación imaginativa hay formas de entender el mundo de acuerdo a la sofisticación de tu lenguaje, pero cuando aparece lo que se llama el entendimiento romántico, que aparece cuando tú aprendes a leer, una de las características esenciales de ese tipo de herramientas para comprender la realidad, porque la realidad no la comprendemos igual, y no por edad, sino por las herramientas cognitivas que adquirimos a través de la educación. Pero cuando se produce el lenguaje, en ese entendimiento romántico, una de las cosas que engancha las emociones son las colecciones. Ya. Que, ojo, todos coleccionamos cosas de chicos. Cosas. Ahora, sí. Los que siguen coleccionando es porque usan más el entendimiento romántico que el filosófico que se produce después. Cuando tú abandonas las colecciones es porque prima el filosófico por sobre el anterior. Entonces, somos muchos los que hemos sido coleccionistas de cualquier cosa. Servilletas, lápices. Sí. No, yo tenía una colección de latas de cerveza y tenía 2 murallas en mi pieza forrada, pero olvídate lo que eran choras. Y cuando me casé, me fui a vivir fuera un año, y cuando volví, quise mi colección y me la habían botado. ¿Te la habían botado? Casi me muero. Habría quedado tan bien te forzaron. No, y además eran latas buscadas en distintos lugares, o sea, tú no sabías la cantidad de trabajo que tenía en esa colección. Pero bueno, así es la vida. Mire, yo no sé por qué me acuerdo de la fecha en que nació Darwin, del 12 de febrero de 1809, y me acuerdo de cosas de cuando era chiquitito que me llamaron la atención, porque uno cree que Darwin siempre fue como un genio. Obviamente, como hacer una teoría, y uno dice, no, fue siempre súper capo, le fue excelente en el colegio, le fue excelente en todo. Y hay una carta en que él le dice incluso a su hermana, así como, no, es que yo soy más tonto que tú, o soy más bruto que tú, a la hermana, una cosa que uno diría... chuta, pero yo creí que siempre fue súper brillante. Y incluso su padre en un minuto le dice, tú no valís para nada, lo único que así es andar a caballo y coleccionar cositas, siendo que tenía una muy buena relación con el padre. Pero me llama la atención o sea, más que me llama la atención, me ha gustado humanizarlo. Pero lo encuentro, porque uno tiende a creer, no, Darwin, y que toda su vida fue fantástica, y que hizo un montón de cosas, y él mismo reconoce que lo entretenido de la vida de Darwin es el viaje. De 5 años en el Beagle. Y que es una oportunidad, porque cuando él estaba en Cambridge estudiando para ser pastor, se presenta esta oportunidad y él va donde su familia le dice que no, que bajo ninguna circunstancia. Y es un tío. El Wedgwood. El hermano de la mamá, porque, ojo, en el fondo, el hermano, porque después, posteriormente, cuando él se casa, también se casa con una prima, por lo tanto son Wedgwood. Sí. Pero efectivamente es el tío Wedgwood el que habla con la madre y finalmente lo convence. Y este viaje, que era un viaje obviamente de una precariedad, porque, a ver, autorizar a un hijo adolescente, porque eso era, irse a un viaje en esa época es una aventura radical, porque esa gente no tenía WhatsApp, nada. Esa gente no tenía teléfono, las cartas, imagínate lo que es América, o sea, la carta te podía llegar con un delay de 6 meses. Sí. Entonces, era tremendo. Y no fue el primer invitado, sino que fue el segundo. Sí. Y yo creo que tenemos que reivindicar un poco a Fitzroy, que a mí me da una pena porque era su viaje. Sí, y subió a Darwin como acompañante, un naturalista. Y perdió el viaje.
Y el viaje, Y el viaje listo. quedó el viaje de Darwin. De Darwin. Y el pobre Fitzroy, yo me hubiese muerto llegar. Cada uno llega con su diario, lo publican y el de Fitzroy no pegó. No. O sea, y es el de Darwin. Y bueno, Fitzroy termina su vida, dicen, un poco depresivo y triste, pues a raíz del éxito también de Darwin. Es que Darwin iba con otra mirada, pues Fitzroy en el fondo iba por el viaje mismo, los viajes estaban muy de moda, Sí. Y básicamente los diarios de viaje han sido siempre éxitos, o sea, si tú piensas, el primer gran éxito fue Marco Polo, Claro. ¿ya? Y que será real o ficción, parte de lo que cuenta, pero lo que cuenta y cómo lo cuenta es increíble, o sea, leer el libro del Milione, El como lo Milione. llaman, las maravillas, el viaje a las maravillas, digamos, de Marco Polo, es increíble. Después, si tú piensas en Magallanes, el diario que llevan a bordo De también, Pigafetta. Pigafetta, es increíble. Pero después, el Capitán Cook. Los viajes del Capitán Cook se convirtieron en Bestseller. bestseller. Y luego viene Humboldt. Humboldt. ¿Ya? Y de hecho, Darwin lleva el Por diario de supuesto. Humboldt a bordo. Porque además iban donde mismo. Sí. Y bueno, obvio, Darwin va con un sentido científico, pero la ciencia se está recién desarrollando como tal, en el sentido, podríamos decir, de separar la realidad y la ficción, porque si tú piensas, al otro día hablábamos de Colón, la realidad y la No, ficción sí. están... O sea, Colón estaba buscando los hombres sin cuello, estaba Pero por todavía supuesto, buscando, y todo, las estaba buscando Amazonas todo y lo el que decía Marco Dorado Polo. digamos Sí. todo eso, pero Darwin no. ¿Qué relación hay, Maida, entre el antropocentrismo y esta ciencia de esta época? Porque siempre nos han enseñado en el colegio que el antropocentrismo partió como con Leonardo da Vinci en el Renacimiento. Mentira. Pero eso, claro, o sea, a mi criterio es posterior, incluso ya con Descartes, que parte esta idea como del pienso lo que existe, donde el hombre es realmente, cambia la pirámide y pasa a ser el hombre lo que está arriba. ¿Qué relación hay con esa ciencia y cómo el interés de descubrir esta naturaleza para este hombre que ahora pasa a ser la prioridad? Bueno, efectivamente tú tienes razón, el antropocentrismo parte de Descartes en adelante, el racionalismo, y tenemos la generación básicamente ya en la época de Darwin, haciendo comienzo del siglo XIX, o sea, los grandes cambios comienzan del XVII, durante el siglo XVIII ya tenés al abuelo que marcando pauta aquí en el caso de Darwin, y esta generación que nace a comienzo del siglo XIX todavía son creyentes, pero son deístas, es decir, Dios creó el mundo y se fue. Y se fue y el mundo funciona solo. Pero el mundo tiene reglas. Y básicamente, si uno pensaría hacia atrás, Newton ya tiene ese afán de descubrir las reglas del universo. Y por lo tanto, las leyes de la racionalidad divina que quedaron plasmadas en la Tierra. Y por lo tanto, Darwin toma esa misma idea, aunque Darwin en el camino, porque el siglo XIX es un siglo que va más allá, que este Dios que era deísta y que se fue, poco a poco van a comenzar a aparecer en las filosofías de sustitución, básicamente de eliminar a Dios y sustituirlo por algo, y a Darwin le va a tocar vivir en ese periodo, y por lo tanto Darwin va a ir perdiendo la fe, aunque va a terminar siempre va a ser un hombre que tiene sus dudas, porque además su mujer va a ser muy religiosa, y él básicamente, yo diría que es un creyente conflictuado más que un ateo, y conflictuado particularmente por la muerte de su hija. De su hija, Annie. Sí. Bueno, en la película la duda de Darwin gira un poquito en torno a ese conflicto, sobre todo Sí. el conflicto, porque en la película no cuenta el viaje, cuenta el conflicto de Annie, que yo la encontré espectacular en la medicina que usaban para tratar Terrible. o sea, yo no sé qué aflicción tenía ni Annie ni él, pero todo lo trataban con agua, con unas cosas que hoy día, claro, son de la época. Pero es que hoy día existe lo mismo, ojo, distinto, pero lo mismo, porque la gente que tiene una aflicción y la medicina normal, básicamente, y tú tienes que pensar en los parámetros también de la época, no dan respuesta a eso, siempre buscan esos tratamientos alternativos. Claro. Entonces, ponte tú, claro, tú dices, desde la acupuntura, hay gente que usa abeja. Yo me moriría porque soy alérgica, o sea, imagínate. no, ya no te pero, sirve. pero a lo que voy es... siempre ha existido esa idea de tratamientos como alternativo. Alternativo. El desconocimiento también, porque hay que comprender que la medicina se está desarrollando, pero si tú piensas, la medicina es muy precaria hasta que realmente la ciencia entra. Claro. ¿Ya? Y ojo, que hoy día estamos en una involución de la ciencia, porque efectivamente la ciencia establece, por ejemplo, y estamos hablando del mundo biológico, pensando que estamos hablando de Darwin, que el ser humano es un ser sexuado. Hay cromosomas X y Y, that's it.
pero hoy día tenemos un problema porque hay gente que se autopercibe no solo con diferencia en, podríamos decir, y crean este concepto de género, porque el ser humano es un ser sexuado, punto. Pero crean estos conceptos de género, pero en la autopercepción incluso ha llegado a puntos más allá, o sea... percibirse caracol, claro, perro, percibirse, claro, autopercibirse, Sí. pero por ejemplo el otro día, y uno se ríe de esto, pero es que no es tan para la risa, porque el otro día había un video de una señora que reclamaba porque su hijo se autopercibía gato, y que él había llevado a su hijo al veterinario. Y el veterinario le había dicho en responsabilidad que no podía atender al niño porque él no era experto en la biología humana. ¿Ya? Y sin embargo esta mujer estaba muy ofendida porque consideraba que era básicamente una falta del veterinario no atender a su hijo. Y tú dices, pero estamos tremendamente equivocados. Pero entremos un poco en ese tema y en varios más porque vámonos a nuestro personaje, pero vamos a comerciales y volvemos. Y estamos de vuelta aquí en Viajando del Tiempo hablando de Darwin. Y un poco vamos a ver que la Barbarita nos conte un poco del viaje. Hablemosle a la gente para que entiendan el viaje mismo. Se sube a este viaje de Fitzroy en como segunda carta alternativa porque todos buscaban un compañero y un científico. Y eso se estilaba desde la época del Capitán Cook. El Capitán Cook lleva a Joseph Banks, que no era científico en esa época, pero que era un amateur con muchas lucas, que pagó así como la gente que le paga a Elon Musk. Pero ese sí que pagó una tonelada de plata. Una fortuna. Pero se convirtió en el hombre más importante del mundo de la botánica. Es un gran botanista. O sea, Alexander von Humboldt, antes de viajar, va a ir a Londres a visitar a Joseph Banks, que va a crear todos los parques botánicos. O sea, no podemos decir que Inglaterra no le debe a Banks. Y podríamos decir, bien invirtió su fortuna. Sí. Pero evidentemente esa idea amateur de concentrar un hobby, porque eso era, para convertirlo en un oficio y una dedicación, es lo que hace Banksy y lo que de ahí en adelante todos llevan científicos. Bueno, en este caso Darwin era hasta esa altura nada. No había un nada, joven universitario perdido. Pero tenía la aprobación del papá, tenía las lucas y van a partir entonces como segunda opción, no por desmerecerlo, sino que para que la gente sepa, desde Plymouth, ¿se dice así? Sí. El 27 de diciembre de 1831. Por eso se considera que el viaje es como del 31, o sea, del 32 al 36. Parten hacia Brasil, que él va a quedar muy impresionado con la selva de Brasil, lo dice en uno de sus textos, y tiene problemas ahí con la esclavitud, porque si bien él no cree, no es igualitario, sí es antiesclavista, o sea, tiene esta idea de superioridad racial en la cabeza, porque es un tema que yo creo que es el tema de la época, no le vamos a decir racista, para no confundirnos, pero en algún minuto él cuenta que levanta el brazo para sacarse una mosca encima y que uno de los esclavos habría reaccionado como perrito atacado, y él escribe, o sea, ¿cómo puede esta gente estar tan condicionada casi como un animalito? Y tiene una pelea con Fitzroy también, entiendo, sobre también el tema de la esclavitud, siendo que en el barco iban 4 o ya 3 fueguinos. Estaba Jimmy Button. Sí. Que es un caso muy particular. Muy particular, que se va en el primer viaje de Fitzroy, que de hecho se llama Jimmy Button porque lo cambian por un botón. ¿Cierto? Sí. Y va a Inglaterra. Jamie aprende un par de cosas en inglés, se va a sentar a la mesa, conoce al rey del minuto que era Guillermo IV. Y él viene con Darwin porque Fitzroy lo que tenía en la cabeza era instalar a estos fueguinos, dejarlos ahí y que ellos le educaran al resto. ¿Y qué pasa cuando llega Jamie Button? Se saca la ropa y sale en pelota. En pelota, corriendo, y después en algún minuto va a mostrarle a Darwin su canoa con su familia y Darwin dice, Dios mío, pero a Darwin le llama mucho la atención Jamie. De hecho, cuenta que era bien chistoso y que estos yaganes tenían una capacidad de ver a la distancia objetos que los europeos no eran capaces. Y que Jamie lo molestaba un poquitito y le decía, si yo veo el barco te puedo no decir, así como si tú me haces algo malo yo no te aviso. Entonces Jimmy también
bajo la noción de Darwin, queda como simpaticón, cosa que lo encuentro bonito para humanizar también esta figura. No, además que el humor es algo humano. Que yo creo que la gente de la caverna, con un lenguaje bastante limitado, porque hay que entender que el lenguaje es una invención humana, el humor nace antes del lenguaje, es la quiebra de patrón, y por lo tanto es algo muy propio humano. El ser humano es el único que hace chistes y que se ríe. Es más, tú puedes pensar que tu perro se ríe, pero no se ríe. Claro, no se ríe. No. Sí, así que y entiendo también que parte de las cosas que más le van a sorprender a Darwin son estos bosques en Brasil, bueno, pasa por la Patagonia también, donde efectivamente él dice que es un peladero. O sea, tierra baldía que no sirve para nada, así que, pero no lo vamos a culpar porque hay mucha gente que me dice, no, por Darwin perdimos la Patagonia. No, pero Varios básicamente Chile estaba en una situación de guerra en ese minuto. Guerra a dos frentes no era lo lógico y por lo tanto sí, basado en los informes de Darwin, se van a tomar la decisión de no entrar en guerra a dos frentes, y ahí el único que levanta la voz es Adolfo Ibáñez. Claro. Y de hecho el gobierno argentino dice, menos mal que el único chileno inteligente es Adolfo Ibáñez y que nadie lo escucha. Y que nadie lo escucha. Efectivamente. Darwin, voy a saltarme un poco en el tiempo, pero al final de su vida, que como les digo, lo más interesante de él, y él mismo lo dice, fue este viaje, cuando él muere, o sea, antes de morir, y escucha a su señora, porque Emma Wedgwood era una pianista que tuvo clases hasta con Chopin, él, en su casa en Down House, él se acuerda de estas noches en esta Patagonia, o sea, Darwin va a rememorar siempre este viaje. Sale de Tierra del Fuego, ojo, que el viaje no es ordenado. Uno tiende a pensar que va como de puerto en puerto, pero va para atrás como expedición. También Fitzroy de repente, si hay malos vientos, dice, no, paramos acá, seguimos allá. Entonces va y viene de muchas partes. Y después de eso va a seguir a Concepción, que ahí le toca el terremoto, que él dice que está acostado y que esto se empieza a mover. Y le sorprende mucho a Darwin que la gente sepa qué hacer. O sea, la gente como se empieza a mover la tierra y sale de las casas se caen y muere muy poquita gente en ese terremoto y se empiezan a organizar al día siguiente. Él dice que quedaron un par de casas paradas, la gente con plata va y se arrienda esas casas y el resto de la gente se organiza, y Darwin miraba esto y a los 2 días la gente tenía filas de ya, tú traes comida, tú traes agua, empecemos a parar estos palos. Y Darwin decía, esto llega a pasar en Inglaterra y los ingleses tienen que salir nadando a otro lado porque claramente no están acostumbrados. Y ahí es cuando él dice, bueno, estos terremotos pueden mover hasta los cimientos filosóficos como más firmes que uno puede tener, y es aquí donde también viene este pensamiento, porque Darwin no solamente habla de la biología, sino que también de la geología. Sí. Termina escribiendo también sobre cómo se forma la Tierra, y por eso es que le gusta tanto subir a escalar. Por eso es que hay sube el Cerro La Campana. La Campana, que está la placa arriba del Cerro La Campana, porque él iba a buscar Conchita. Sí, los vestigios. Porque además hay que entender que en 1844 un señor Chambers, que es una historia muy genial, porque en realidad primero no aparece como señor Chambers, escribe una obra que se llama Vestiges, ya en el fondo un poco esta idea de la evolución que está en el ambiente. Pero no era científico, era un chanta. Y básicamente se convierte en un bestseller, y Darwin va a tener mucho cuidado porque no quería ser un Chambers. ¿Ya? El Chambers había escrito de lo que realmente no entendía, sin ningún apego a la ciencia como tal. Pero lo intuía, lo escribe porque es que estaba en el ambiente. O sea, si tú piensas, Lamarck ya había escrito tiempo antes sobre esa idea de que el medio hace el órgano, de los cuellos de las jirafas, básicamente, pero todos se reían de él porque... pero ya había planteado la base de lo que sería la teoría de la evolución, es decir, hay un cambio en el medio, los más fuertes se perpetúan, los más débiles perecen, y se va generando un cambio en aquellos fuertes y esto pasa en el tiempo, en la larga duración, aparece esta mutación, que eso es lo que planteaba Lamarck, pero le faltaba la prueba. Le faltaba la jirafa de cuello corto. Y básicamente... Claro, le faltaba la jirafa de cuello corto. Y básicamente Chambers toma eso y escribe con buena pluma, que se convierte en un bestseller. Todo el mundo lo leía y era en el fondo lo que se llama como sensation. ¿Ya? En el fondo, como podríamos decir, como sensacionalista. Eso es. Porque, a ver, es lo mismo que existe hoy día. O sea, si tú vas hoy día y ves documentales, cuando aparecen estos documentales alienígenas ancestrales,
La gente lo ve. Todo el rato. Y esto es lo mismo, es el equivalente a alienígenas ancestrales. No, uno lo ve feliz. Por eso, pero de esa época, que Ya. cero científico, pero mucho morbo. Perfecto. ¿Ya? Entonces, Darwin, que era en el fondo un hombre riguroso, y es más, eso que tú planteabas de que era coleccionista, el coleccionista es muy dedicado de su colección y sabe que le falta qué pieza. Es como cuando tú juntas el álbum y te falta una lámina. Una lámina, ya. Tú sabes cuál te Sí, falta. sí. Era muy dedicado. O sea, esa misma afición de la colección te hace ser muy ordenado. Y por lo tanto él quiere distanciarse. Entonces necesitaba encontrar los vestigios, los reales vestigios. Bueno, ya a eso se dedica, porque Sí, po. después de estar en el terremoto en Concepción, se va a Valparaíso, que a mí me llamó mucho la atención que él siente que está en Inglaterra, porque estaba lleno de ingleses que se vestían con el mismo gorro, con los bastones, y él dice, qué lata, llevo no sé cuánto tiempo con barba y de explorador y tiene que volver un poquitito a afeitarse y a eso. Y lo que más me llamó la atención es que se encuentra con un amigo del colegio. Sí. Con uno de los amigos que había conocido como a los 10 años. De hecho, él lo invita a quedarse con él, para ponernos en contexto también a un par de cuadras de una de las fincas, creo, de Diego Portales, porque está en la época en que Chile está empezado, o sea, Chile tiene ¿cuántos años? Nada, Chile está incipiente. Y es desde ahí, como llega en invierno, que va a tener que, no puede hacer todas las expediciones que él quiere, pero sí hace esta expedición a el Cerro La Campana, que lo acompaña también un dibujante, porque Darwin no es tan buen dibujante. Sí, pues todos tenían dibujantes. Van distintos dibujantes, va a tener que cambiarlo en el viaje en algún minuto, y lo acompaña también, no sé por qué me acuerdo, creo que es Mariano González, que es un campesino chileno, que lo va a acompañar también en el viaje, porque Darwin hace una salvajada. Después de Valparaíso, se va a caballo hasta Copiapó. O sea, hoy día yo encuentro que es terrible viajar a Copiapó. O sea, te voy a imaginar los riñones de ese hombre. No, fatal. Y lo bueno es que, lo que otro que me encanta es que a Darwin le gustan las mulas. Sí. Le encantan las mulas. Él dice que la mula es muy noble porque es muy firme. Muy firme y que tiene lo mejor de la yegua y el burro. Entonces, por eso, es mucho mejor que el caballo en ciertos lugares. De hecho, la gente siempre se ríe del paso de Napoleón por los Alpes, porque después él se hace retratar por David en un caballo blanco, brioso, con un pelo, pero el caballo tiene un pelo fabuloso, incluso en mula. Sí, pero la mula es mejor. Efectivamente, era mejor. Así que, bueno, ahí va a ser el viaje hasta La Campana, después se va a internar hacia el Valle Central, va a ir a Santiago, San Fernando. De las ciudades habla muy poquito, en general las ciudades las usa más para este intercambio con personas. Con personas, va a conocer a Claudio Gay en ese minuto. Que es increíble, que está absolutamente también en la misma, en el aspecto son buscadores de distintas cosas, pero buscadores observadores de la realidad. Bueno, pero es que Chile se está forjando y Chile no sabe qué es Chile. No sé, en esa época... No, y son puros extranjeros los que descubren lo que es Chile. Además que la Constitución del 33 que dice, no, al norte limitamos con el desierto de Atacama. Yo digo, ¿de qué porte es el desierto de Atacama? O sea, hay que ponerle un límite y Bolivia y Perú todos colindaban ahí en el desierto de Atacama. Entonces estos exploradores también van a fijar un poco, no los límites, pero sí que hay. Y también saber qué recursos uno tiene. Sobre todo en esa época que le va a pasar a Darwin, bueno, que está ahí, además que en uno de los minutos que está en el Valle Central, él dice que le da como chilenitis. Que esto, ¿cachai? Cuando uno viaja que te dicen, no tomé agua, que te puede caer mal. Bueno, parece ser que le cae mal el agua, entonces va a pasar unos días también encerrado. Y después de eso vuelve a Valparaíso y es ahí cuando sale en este viaje de 755 kilómetros a Copiapó. A caballo. ¿Pensás que te tenía tiempo? No, tiempo tenía, y además que él mismo se daba como... se decía, ya, esto es por la ciencia, vamos que se puede. Porque ya llegando a Quilimarí, empieza a cachar que el territorio era más o menos lo mismo y que esto se iba poniendo cada vez más seco. Entonces era cada vez más latero, era cada vez más tedioso y va a llegar a Coquimbo, va a subir incluso un poquito el Valle del Elqui y ahí donde estaba Juan Godoy, acababa de descubrir Chañarcillo el 32 y esto es el 34. Entonces se encuentra con toda esta gente que está buscando estas vetas mineras para poder sacar de ahí lo que se puede. Y lo que más le llama la atención son estos, no me puedo acordar el nombre, los apires, que son estos cargadores de piedra que cargaban 80, 100 kilos y que bajaban de la mina, se echaban las piedras atrás, volvían a subir, todos encorvados, y Darwin decía, salen, y se les sentía hasta un ruidito en el pecho, como de la carga, y él cuenta que le sorprende mucho también la situación de los mineros y de los campesinos en Chile, porque uno creería que Darwin no se mete mucho en la parte social, pero sí hace pequeños comentarios.
O sea, no se dedica solo a la biología. Es que además hay que entender que nosotros íbamos pasos atrás. Eso mismo lo había vivido Inglaterra durante el siglo, digamos, XVIII, porque la revolución industrial parte desde el siglo XVIII. Y por lo tanto, la producción minera siempre hubo, porque en el fondo tú puedes ir a minas de sal que son de la época prehistórica, pero los volúmenes son del 18 en adelante. Entonces, claro, él en vida ya no lo veía eso en Inglaterra. Inglaterra va a tener, pensemos, en el fondo, leyes sociales que van a empezar a pasar durante el siglo XIX, pero en la época de Darwin ya había una reforma incluso electoral, la primera Reform Bill desde el año 32, 1832, y después, en el fondo, digamos, la democratización y las leyes sociales van a ir precisamente en adelanto varios años a lo que sucedía acá. O sea, les llama mucho la atención lo que está pasando acá, efectivamente, porque es más ellos colonial. También tuvieron lo mismo poco pero tiempo desfasado, antes. como existe. Entonces, claro, verlo para él debe ser chocante, porque además que ya está empezando a solucionarse, debe chocarle más. Exacto. Bueno, y de ahí llega a Copiapó. Copiapó encuentra que es como una ciudad que la gente quiere salir. Básicamente dice salir. Yo fui a Copiapó hace poquito y encontré que estaba precioso. Me encantó, te juro que quedé alucinada con Copiapó, que yo pensé que no me iba a gustar tanto, pero me fui a recorrer el cementerio, todo, y hicieron todo un arreglo en el borde del río, que encontré que estaba súper, súper linda la ciudad. Sí, muy bonita. Y de ahí se va, po. De ahí ya vuelve a subirse al Beagle, no está Fitzroy, está otro capitán, pero ya después pasan a Iquique, van a pasar a Iquique, conoce la salitrera, sigue al Callao y de ahí ya se va a las Galápagos. A las Galápagos. Que es donde es la clave. La clave. Efectivamente, ya después de las Galápagos, el viaje de Darwin sigue recorriendo, vuelve, o sea, da la vuelta al mundo, podríamos decir. O sea, da como la vuelta hacia el otro lado, pero ya su viaje, la parte intelectual, está sellada con las Galápagos. Sí. Y ahí es donde él se da cuenta que el mismo tipo... Aquí yo me confundo, pero el mismo tipo de pajarito... Que son los diamantes. Los diamantes, el piquito cambia dependiendo la isla. Entonces... Claro, porque básicamente la teoría de Lamarck, que es lo que él puede comprobar con las Galápagos, era que el medio hace el órgano. O sea, un cambio en el medio hace que los fuertes se tengan que adaptar a ese cambio. Entonces, ¿a qué se refiere ese cambio? Si la comida es más dura... En esa isla, porque no había comida más blanda, esos pajaritos que en el continente tenían un piquito muy chiquitito, comienzan a desarrollar en el tiempo un pico mucho más grueso. Y entonces, básicamente, los diamantes del continente, que tienen un pico muy finito, los de las islas parecen, en el fondo, tienen un pico así como los calafates, que diríamos nosotros acá, un pico grueso, pero que se fue desarrollando en el tiempo para poder triturar los alimentos que eran más duros. Pero también lo ven las iguanas no nadan, y en las Galápagos nadan, y no solo nadan, sino que tienen en el fondo membrana entre las manos, pero las iguanas en el continente no lo tienen, o sea, van desarrollando, el medio hace el órgano, en el tiempo, por supuesto. Y lo que yo entendí era que no es que solamente sea o sea, que el medio es el órgano, porque los que tienen el piquito más grueso son los que van sobreviviendo, y ellos van heredando esta característica. Eso se perpetúa en el tiempo. O sea, los más fuertes que se adaptan al cambio sobreviven y van generando una mutación que va pasando genéticamente a las generaciones futuras. ¿Ya? O sea, si uno piensa en el ser humano, él también va a plantear que en el fondo esto sean todas las especies. El ser humano, en rigor, es una especie más, biológicamente, no es una especie más en un sentido antropológico porque es diferente, pero biológicamente sí. Si uno piensa en el dedo chico del pie, ¿habrá sido siempre tan chico? Y probablemente no, pero es que nosotros usamos zapatos hace mucho, y por lo tanto el dedo chico, que sigue siendo importante, porque si tú te cortáis el dedo chico, aunque sea enano, te desequilibráis, o sea, cumple una función, pero la uña del dedo chico es una cosa que uno dice, o sea, cortársela es muy difícil. Ahora, el apéndice, ponte tú, sirve para que te lo saquen. Nada, pero en algún momento eso sirvió, la muela al juicio. Estoy pensando en todos esos vestigios que aún quedan, porque la muela al juicio ya hay generaciones que no les sale. Yo no tuve. Ya, pero a la gente que les sale, tiene todavía eso, pero ¿para qué sirve? Para que te la saquen. Sí, para que te saquen, sí. ¿Cachai? Entonces, hay ciertas, podríamos decir, aún órganos que siguen apareciendo, pero que ha habido una evolución, porque eso hoy día no tiene ningún sentido. El apéndice tiene que haber servido, y cuando básicamente tú tenés que pensar que comías crudo, hoy día la carne en general
porque hay algunos que nos gusta cruda, pero en general a la gente Sí, no le hacen andáis cosilla, al menos no sí. andáis desgarrando, Sí. la muela del juicio para eso. Pues. Imagínate lo que es agarrar un pedazo de carne cruda y Claro. desgarrar. Nosotros hoy día, tenedor, cuchillo, carne cosita, blandita, cambia la Otra cosa. Vamos a ir a comerciales y volvemos. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando de Darwin, de su viaje, la clave de las Galápagos, y va a volver con toda esta información, que era cantidad. 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 Además de Tenía que todo lo que había procesarla. mandado. Sí. Bueno, pero llega en 1836, ¿sí? Y publica en 1859. Exactamente, o sea, se demora 22 años, más o menos 20 años en hacer toda su investigación y que tiene muchos motivos. Sí. Porque él llega, finalmente, eso sí, su padre aquí ya le dice, ya, te creo, que el papá lo acepta en el fondo, que se dedique a hacer ciencia, se casa, como dijimos antes, con su Emma. prima, con Emma Wedgwood, publica también el diario de viaje, no es la publicación de la Sí, teoría, sí, sí. sino que el diario de viaje, que se hace también bestseller, se casa con su prima y se van a vivir a Townhouse, que está como a 25 kilómetros al sur de Londres, un poquito ahí, y ahí se queda. O sea, ahí Darwin se queda Y cría paloma. cría paloma, efectivamente, tiene un huerto, tiene este camino por donde él salía a Caminaba. recorrer, que caminaba. Y cómo acá, porque aquí empieza la historia, porque él yo entiendo que ya tiene esta teoría Sí. en la cabeza, ya en 1834, por ahí cuando ya La tiene llega, clarita. La tiene clarita. Pero tiene un problema, porque esta teoría choca con las iglesias, sobre todo reformadas, porque no choca con las iglesias, con la iglesia católica de Roma, choca No. con la iglesia reformada. Y ahí es bien importante aclararlo, porque la Iglesia Católica de Roma no considera que la Biblia sea literal. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios creó en 7 días es una alegoría para plasmar un tiempo muy grande. La Iglesia Católica entiende que la historia de Adán y Eva es una historia para contar una verdad, pero no considera que Adán y Eva sean Claro. literalmente o hayan sido existentes, sino que cuenta una parábola para explicar básicamente, usemos el término parábola porque Cristo después va a usar ese concepto, para explicar una verdad trascendente. Hay un origen, ¿ya? Hay un origen, hay libertad, y el hombre decide hacer el mal y por eso básicamente por eso el mal es existente, porque eso es lo que se plantea en el Génesis. Pero la Iglesia Reformada no solo plantean la libre interpretación de la Escritura, porque la Iglesia Católica no tiene libre interpretación de la Escritura. Hay un magisterio que te dice cómo entenderlo. Entonces, 7 días Eso. puede ser mucho tiempo. Pero eso es como cuando uno lee la Biblia y abajo está esa Eso. letrita chica que dice, no crea que esto es real, sino que Sí, esto, po. ya. Las Ya. iglesias reformadas No tienen eso. es solamente la parte de arriba de la Biblia. sin Claro, esas es letras, solo el ya. texto y no tiene el magisterio y por lo tanto se produce lo que es la libre interpretación. Ya. Y en la libre interpretación se produce lo que se empieza a llamar como literalidad. Y por lo tanto, Dios creó en 7 días. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Entonces, esta teoría que supone miles de millones de años va en contra de los 7 días. Pero ¿cómo va a ser posible? Esos son 7 días, no pueden ser miles de millones de años. Entonces, hay dos posibilidades. O la Biblia miente, que evidentemente para No, ellos no, o Darwin miente. Totalmente. Entonces, los que le van a hacer la cruz a Darwin son las iglesias reformadas y en particular donde más va a haber problemas en Estados Unidos. En Estados Unidos las iglesias reformadas de hecho van a prohibir enseñar el darwinismo y de hecho va a haber un juicio emblemático que después se convierte en una obra de teatro que a mí me tocó verla en el West End en Londres, protagonizada por nada más y nada menos que ¿cómo se llama? Kevin Spacey. Ya. Cuando todavía no había caído en desgracia, pobrecito, gran actor. Y efectivamente es un profesor que se le prohíbe enseñar darwinismo y le quitan todas las licencias y el abogado que lo defiende en un estado tremendamente, porque aquí entendamos el federalismo americano, donde era de una iglesia reformada muy dura, y no le permiten usar la obra de Darwin para la defensa, solo le permiten usar la Biblia.
Pero gana el juicio. No, Es que esto es un juicio, es una cosa buenísimo. impresionante. ¿No hay película? Solamente, ¿Sabes qué? Yo creo que sí. Hay que buscarla. Pero es increíble. Y efectivamente ese caso muestra porque el darwinismo en el fondo va a entrar con problemas de la educación y hay que entender que Darwin escribe para las ciencias naturales, pero sus seguidores, que van a ser los bulldogs de Darwin en particular, Huxley y otros más, bueno, Spencer también, pero van a entrar con el darwinismo en las ciencias sociales. Y ahí hay una beta muy perversa que no es culpa de Darwin. No. Es culpa de su primo, Francis Galton, por una parte, Herbert Spencer, Huxley mismo, que Darwin nunca dice que el hombre venga del mono. No, Huxley es el que... Es Huxley, sí. Sí. Darwin pero dice hacer que... esa diferencia, para nosotros todo el mundo que, lo atribuye todo a Darwin. Es que claro, pero Sí. es que además Darwin dice que el mono y el hombre, los vestigios, son distintos. Por lo tanto, lo que él supone es que podría haber hacia atrás un eslabón común que él nunca encuentra, ¿ya? Y por lo tanto es un supuesto, pero Huxley afirma, el hombre viene del mono. Y ahí va a venir una polémica muy importante en la Universidad de Oxford con el obispo Wilberforce. Y de hecho, cuando tú vas a la Universidad de Oxford, en el hall... Hay un monolito. Sí, hay un monolito. O sea, en este lugar tuvo un debate que es genial, porque Wilberforce le pregunta a Huxley, señor Huxley, ¿usted desciende del mono por el lado de su abuela paterna o por su abuelo materno? O sea, y Huxley desvío, pero le contesta y le dice, yo prefiero venir del mono que de un hombre tan obtuso como usted. Y es un debate que no gana ninguno, porque básicamente son dos posturas irreconciliables que suponen que esto es que hay una fricción, pero si tú pensáis San Agustín, volviendo a lo que tú planteaste, o sea, cantidad de tiempo atrás, plantea que Dios crea en potencia, y eso significa que la potencia se va actualizando. Pero en algún minuto Suárez, si no me equivoco. Sí, Suárez, que esa es la teoría del creacionismo. Del creacionismo, que también... Que básicamente ahí tú tienes que entender que ya tenemos la reforma y por lo tanto tú tienes este concepto de la contrarreforma y ahí entran los jesuitas. Perfecto. Y Suárez lo que plantea es que Dios crea cada especie en sí misma y por lo tanto no podría haber una evolución que mute en otra especie. Y en rigor no está diciendo nada que no sea real, porque el ser humano, si tú piensas, no sé, porque se fue evolucionando, si tú miras en el fondo el Neandertal y miras en el fondo el Sapiens y todo, no son tan parecidos hoy día. Hay ciertos rasgos que han ido mutando. Volvamos a lo que hablábamos de la muela del juicio. Evidentemente, la mandíbula tiene que haber sido mucho más grande cuando tenía que desgarrar la comida. En la medida que cambiamos el modo de alimentar, la mandíbula se va achicando al punto que, al revés, hay gente que nace con la mandíbula y que hay que operarlos porque, claro, pero ¿me entendí? O sea, hay una mutación, pero sigue siendo ser humano. Exacto. Y ese es el concepto de Suárez. Suárez dice, el hombre es hombre y es una especie distinta al mono. El mono ha evolucionado, el hombre ha evolucionado, perfecto, pero son dos ramas distintas. No es que el mono se haya convertido en hombre. Ya. Bueno, entonces, para ordenar esto un poquitito, Darwin llega de vuelta y no publica hasta que se ve un poquito forzado porque Wallace... ¿No desayunó? Sí, o sea, Darwin dice, Wallace, no me acuerdo el nombre, pero Wallace hace la misma teoría que Darwin tenía justo después de llegar de su viaje, en 20 páginas, sin el rigor, exactamente, sin el rigor científico que Darwin había desarrollado durante 20 años, pero Darwin lo mira esto y dice, este es un resumen de todo lo que yo creo, cómo lo logró, y ahí es donde se mete un poquito de presión y él se dedica como 13 meses a agarrar las 200.000 páginas que tiene y convertirlas en algo leíble a público. Y ahí publica el 24 de noviembre, hace 165 años. Estamos casi justos, o sea, estamos como a un mes y dicen que se vendieron los 500 ejemplares el mismo día. O sea, es que estaba todo el mundo esperándolo porque de hecho el propio Huxley lo visitaba a él constantemente, sabía lo que estaba trabajando y lo presionaba para que publicara. Y las razones de no publicar para él no era solamente el choque con la iglesia, sino que en particular, sí, con la iglesia. Con su señora. Con su señora. Sí. Su señora era tremendamente... digamos, religiosa, de una religión reformada, y por lo tanto además habían tenido el dolor de la pérdida de la hija. Él no le quería causar otro dolor, para él era un tema que sabía que iba a ser conflictivo, que lo iban a atacar a él, que le iban a apuntar a ella, en fin, era un tema personal. Sí, y vuelvo a recomendar la película porque sale todo eso, sale todo ese conflicto. Sí. Y antes de que no sé cuánto tiempo nos quedará, también puedo recomendar un libro, ¿no? Pero por supuesto. Chile
En los ojos de Darwin, cortito, 195 páginas, pero acerca mucho a este Darwin que hizo el viaje, sobre todo desde la Patagonia hasta Iquique. Sí. ¿Ya? Por si de la Carolina Ursúa, si no me equivoco, Editorial Laurel, puede ser, ya, por si a alguien le interesa, que a mí me gustó mucho, me llamó la atención porque es un libro que acerca a Darwin de algo que uno en verdad... No, y lo hace propio para un Sí, chileno. para un chileno, además. Sí. Entonces uno va reconociendo todos los lugares y yo me metí a buscar los mapas y Darwin había hecho estos mapas, entonces es entretenido y pensar. Cuando a mí me dicen que fue de Valparaíso a Copiapó, uno sabe, está aquí, no te hablan de otros lugares que quizá uno no ha estado, entonces es más loco todavía cuando uno lee eso. Súper loco. Así que antes de que termináramos quería recomendar ese libro porque a mí me gustó mucho. Entre la película y el libro creo que sería muy bueno... más allá de lo que escuchan hoy día, para cerrar el personaje, que no era un superdotado, que fue una persona estudiosa, humanizarlo, acercarlo, como... Sí. Sí, y en el fondo el libro es del viaje y la película es de lo posterior. Entonces Es del una buena conflicto, mezcla. del Sí. conflicto antes de publicar. ¿Y qué pasa, Maida, una vez que publica? Porque los que se dedican después a pelear son el resto. Él se Son queda... el resto. Él publica y él después sigue trabajando, va a publicar Montones de cosas. varias cosas más, y se va a ganar su puesto con justicia cuando uno entra al Museo de Historia Natural de Londres. En el fondo tú tienes un gran hall y hay dos escaleras que bajan así, que se juntan en una, y subiendo en esa escalera hay un descanso, y en ese descanso el que está en el medio es la escultura de Darwin, y que es justo porque efectivamente va a ser un gran científico que va a plantear una teoría que por supuesto que es cierta, y hay que entender una cosa, ni la evolución ni el holocentrismo, digámoslo, o sea, digamos, el hecho de que son cosas evidentes. Cuando la gente dice, ay, el hombre medieval era un estúpido, y la gente dale con que los terraplanistas, no eran terraplanistas, sabían que el mundo era redondo en el mundo intelectual. Pero, a ver... La experiencia es distinta. Es que no, una cosa en la experiencia sigue siendo la misma en el sentido de que si tú no te educaras y no te enseñaran que la Tierra se mueve, no es evidente que la Tierra se mueve, o sea, no nos andamos afirmando. Y es más, cuando nosotros hablamos, el lenguaje, yo siempre digo, voy a ir a ver la puesta del sol. O sea, tú estás suponiendo que el sol es el que se pone y que tú estás parado y el sol se mueve. Eso es nuestro lenguaje, dice eso. Y por lo tanto, lo evidente es que el sol sale aquí y se pone allá. Entonces, lo evidente es que la Tierra está ahí y el sol es el que se mueve. ¿Ya? Ahora, si no te enseñaran que es distinto, no tendréis cómo saberlo. Exacto. Y lo mismo pasa con la evolución, porque la evolución no es evidente. No es evidente en una generación. Para poder entender la evolución, hay que hacer lo que hizo Darwin. ¿Qué es lo que hizo Darwin? Suponer que esto es así y juntar todos los vestigios para poder llegar a una conclusión que afirme esto que estaba en el ambiente hace rato. O sea, su propio abuelo lo tenía, el abuelo debe estar orgulloso. ¿Cachai? Porque el abuelo lo atisbó, Lamarck lo atisbó, Buffon y todos los que están para atrás, porque hay cantidad que venían trabajando este tema, pero lo venían trabajando como algo que debiera ser, pero hay que probarlo. Lo que le pasó a Galileo, porque Galileo, la gente, cuando el juicio de Galileo es un juicio que, ojo, no es un juicio injusto en muchos aspectos, porque nadie le prohibió a Galileo enseñar su teoría. A Galileo lo que le prohibieron es enseñar la teoría, su hipótesis, como una certeza. ¿Y por qué se le prohibió eso? Porque no lo podía probar. ¿Y por qué no lo podía probar? Porque lo probó matemáticamente. Pero el telescopio de la época de Galileo no podía probarla. O sea, el telescopio del Jumbo, que venden en el Jumbo hoy día, ve más que el telescopio de Galileo. Entonces, Galileo no lo podía probar. Matemáticamente sí, pero faltaba un paso. Entonces, ojo, que a Galileo lo financiaba la iglesia. Pero si no era jesuita. No, bueno, pero trabajaba en la universidad, pero lo financiaba la iglesia, claro. Y no le prohíben enseñar como una realidad, no como una teoría. Le podía enseñar como una teoría. O sea, yo puedo decir, mira, la teoría es que esto sería así, pero no puedo afirmarlo. ¿Ya? Exacto. Por algo es teoría y no ley. Pero nunca estuvo preso. Todas nunca, esas cosas que le ponen color. Claro, que le ponen un color que te lo encargo, pero es eso. Así que el camino al científico. Maida, Darwin fue, como ya dijimos, tomado y llevado a lo social. Sí. Y tú dijiste que había una beta muy, no sé qué palabra usaste, pero una beta media perversa. ¿Cuál es esa beta? Esa beta es que el ser humano es persona.
único e irrepetible. Por lo tanto, tú no puedes hablar que es una especie más, porque si tú tomas la teoría de Darwin y es una especie más donde los más fuertes se perpetúan, los más débiles perecen, comienza a aparecer esa idea de que para mejorar la sociedad tenemos que fomentar a los más fuertes y de alguna manera abandonar a los más débiles, y podemos ayudar a la evolución. Pero Y ¿cuáles eso son va a esos más generar fuertes? posteriormente los genocidios del siglo XX Exacto. se explican por eso. Y es más, la idea de eliminar al débil, la eugenesia, que lo toma, es la beta que toma Galton, va a matar a los enfermos mentales. Y de hecho, si tú piensas hoy día, las teorías del aborto van por ese lado. Sí. No hay niños down en el primer mundo. Son desechables. Tremendo. Tremendo. Pero eso podríamos tocar en algún otro programa. ¿Te tinca? Sí, ¿Sí? feliz. Sí. Gracias, Barbarita. Gracias a todos ustedes. Y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Muy bien.